Bienvenidos todos al tercer periodo para matemática de octavo grado. Les saluda el profesor Jorge Sifontes. En esta oportunidad continuaremos con la unidad 3, función lineal, en parte 2 porque la parte 1 fue con la que terminamos el segundo periodo de estudio. La lección 1.5, sentido de la razón de cambio, nos plantea la siguiente problemática inicial. Marta tiene un taller de costura. Mensualmente tiene un gasto fijo de $10 en energía eléctrica, más $3 que paga siempre por la energía eléctrica por cada hora trabajada adicionalmente. O sea que ella a la compañía de luz eléctrica le paga $10 como cuota fija, pero por cada hora que el taller trabaja, paga $3 extra de energía eléctrica. Nos piden en el literal A que completemos la siguiente tabla tomando a Y, a la variable Y, como el total mensual a pagar por la energía eléctrica al coser X horas al mes. Recuerde de que tenemos una base de $10 de pagar más $3 por hora trabajada para pagar energía eléctrica. En el literal B nos piden que si se trabaja 8 horas, ¿cuánto paga energía eléctrica? Y si trabaja 100 horas, ¿cuánto pagaría? Tenemos que averiguar eso. En el literal C expresa Y, la variable Y, como una función lineal de la variable X. Y en el literal E determina cómo cambian los valores de Y a medida que los valores de X también cambian. Veamos, en la solución para el literal A, al completar la tabla con las horas trabajadas y el total a pagar de energía eléctrica, se tiene que, como si no trabaja, no pasa el tiempo, entonces el tiempo es cero porque la variable X que estoy señalando aquí con el puntero representa las horas trabajadas. Si en un mes, en una semana no trabajan, Marta, siempre tiene que pagar $10 de base. Pero si trabajan una hora, paga los $10 más 3 adicionales por la hora trabajada. Entonces pagaría $13. Si trabajan 2 horas, pagaría los $10 más $6 serían 16. Igual, si trabaja 3 horas, pagaría $19, o sea, $3 por hora trabajada. Aquí hay 9, min, 3, 6, 9 más 10, 19. Y si trabajan 4 horas, pagaría $22, porque se le van sumando $3 por hora trabajada, $22 de energía eléctrica. En el literal B nos piden que si trabaja 8 horas, nos preguntaban cuánto paga energía eléctrica. Y si trabaja 100 horas, cuánto pagaría. Veamos, como cada hora que trabaja genera un costo de $3 de pago de energía eléctrica, entonces el total a pagar después de 8 horas trabajadas sería Y, que representa el total a pagar de energía eléctrica. Y sería los $10 de base más las 8 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, más 8 horas trabajadas y como por hora nos van cobrando $3, que es lo mismo que decir 10 más 3 por 8, o sea, $3 por 8 horas. En lugar, podemos hacer la suma abreviada que es la multiplicación. Y eso sería igual a 10 más, como 3 por 8 es 24, 10 más 24. Y 10 más 24 es $34. Si trabajan 8 horas en el taller, tendría que pagar $34 de energía eléctrica. Y si trabaja 100 horas, sería Y igual 10 más los $3 por las 100 horas trabajadas. Y sería 3 por 100 es 300 más 10, habría que pagar $310. Veamos el literal C. El literal C nos pide expresa Y, la variable Y, como una función lineal de X. Veamos la respuesta. Considerando el resultado del literal B, donde para hallar Y a 10 se le suma el producto de el valor de la energía eléctrica por hora adicional trabajada por el número de horas,
Entonces el total a pagar después de X horas, que puede ser cualquier cantidad de horas, sería Y igual 10 más 3X. Recuerden de que este término 3X, 3 es el coeficiente y X es la variable. Y un coeficiente a la par de una variable representan una multiplicación. Es como decir 10 más 3 por X, que es equivalente a Y igual 3X más 10. Siempre se ordena, al final se ordena siempre el término que contiene la variable en una función lineal, se pone después del signo igual. Miren, y así representamos que Y está en función de X. ¿Por qué decimos eso? Porque se le da valores a Y. Por ejemplo, si fueran 9 horas trabajadas, sería 9 por 3, 27, más 10, 37. Habría que pagar $37. O sea que el valor de Y está sujeto a los valores que vaya a tener X. Por eso se dice que Y está en función de X. Para contestar el literal D que pide, determina cómo cambian los valores de Y a medida que los valores de X cambian. Veamos, para determinar cómo cambian los valores de Y respecto a los de X, se toman dos cantidades de horas trabajadas distintas, pueden ser cualquiera. En este ejemplo vamos a tomar 1 hora y 3 horas. Aquí vamos a tomar 1 hora y 3 horas. Entonces, para ver la variación en X, a la mayor cantidad de horas que hemos tomado, le restamos la menor cantidad de horas que también hemos tomado. O sea, como tomamos 1 hora y 3 horas, la mayor cantidad es 3, 3 menos 1 es 2. Este 2 sería la variación en X. Para ver la variación en Y, como tomamos 1 hora y 3 horas, tomamos los valores de Y para 3 horas y para 1 hora. Y siempre al mayor valor de Y, que sería en este caso 19 correspondiente a 3 horas, le restamos el menor valor, que sería 13 correspondiente a 1 hora. Y 19 menos 13 es 6 y 6 sería la variación en Y. Esto se representa así, miren, variación en Y igual 6 y variación en X igual 2. Dividimos 6 entre 2 es 3, entonces el cambio en Y es 3 veces el cambio en X, ¿sí? O sea que Y va a ir cambiando de 3 en 3 con respecto al valor que vaya tomando X. Y va a ir aumentando de 3 en 3, como lo podemos ver aquí en la tabla. Mire, si X cambia de 0 a 1, Y aumento 3, como la base es 10, aumento a 13. Si X cambia de 1 a 2, 13 más 3, 16. Mire, lo que dice aquí, el cambio de Y es 3 veces el cambio de X. Si Y cambia 1 hora más, hasta 3, X cambia 1 hora más, Y cambia 3 veces, 16 más 3, 19. Ese es el sentido de la razón de cambio. Veamos, al comparar la variación de la variable Y respecto a la variación de X en una función lineal, a esa razón se le llama razón de cambio. Es decir, la razón de cambio siempre va a ser variación en Y entre variación en X. Esta es la fórmula, miren. Para hallar la razón de cambio, eso va a ser igual a la variación en Y entre la variación de X. ¿Y cómo vamos a hallar la variación de Y? Nos vamos a ir a la tabla y vamos a tomar cualquier valor de X, el que queramos, uno mayor y otro menor. Y podemos tomar como en el ejemplo 1 y 3, podría ser 4 y 2, podría ser 1 y 4, eso no importa. Y vamos a tomar los valores de Y que corresponden a los valores de X que hemos seleccionado. Si tienen que ser, si en caso seleccionáramos 4 y 2, entonces tendríamos que tomar los valores de Y 22 y 16. ¿Y va a cambiar la razón de cambio? No, no va a cambiar. Nos va a dar la misma razón 3. Para el ejemplo desarrollado, o sea, este que está en el literal D, la razón de cambio es 3. Esto se puede verificar comparando los valores de Y con los de X en dos tiempos, cualesquiera de las tablas. Eso quiere decir que puede ser cualquier valor de la tabla de cualquier valor que tenga X, tomamos 2 y de los valores de X que tomamos, de ahí seleccionamos los respectivos valores de Y que corresponden a esos valores de X con los cuales vamos a hacer la diferencia.
Con esta explicación podemos resolver la actividad que está ahí al pie de la página 49 de nuestro libro texto. Hagámoslo, por favor, para que practiquemos. Lección 1.6. Razón de cambio. Observa los datos de la tabla. X tiene, tiene datos de 0, 1, 2, 3, 4 y los puntos suspensivos indican que sigue. Y y para cuando x vale 0, y vale 20. Para cuando x vale 1, y vale 18. Cuando x vale 2, y vale 16. Cuando x vale 3, y vale 14. Y cuando x vale 4, y vale 12. Como observamos, y va disminuyendo de 2 en 2. Cuando x aumenta, y disminuye en este ejemplo. Nos piden que con esta tabla expresemos y como una función lineal de x. Y en el literal B, si x toma el valor de 6, que estaría, aquí estaría 5 y por aquí estaría 6, ¿cuánto vale y? Y si x toma el valor de 9, ¿cuánto vale y? Eso lo vamos a hacer ya con la función lineal que hagamos del literal A. En el literal C nos piden que calculemos la razón de cambio de y con respecto a x, con la fórmula que vimos en la lección anterior. Y el literal D nos pide que comparemos la razón de cambio con el valor de A en el resultado del literal A. ¿Qué concluyes? En la solución para el literal A, que piden que hay que expresar y como una función lineal de x. Al observar cuando x vale 0, y vale 20. Eso lo podemos observar en la tabla. Y cada vez que x aumenta una unidad, y disminuye 2. Miren, si x aumenta de 0 a 1, y disminuyó 2. Miren, cuando x vale 1, y vale 18. Cuando x aumenta otra unidad de 1 a 2, y vuelve a disminuir 2. Miren, 18 menos 2, 16 y así sucesivamente. Como ya observamos eso, entonces al expresar y en función de x se tiene que y es igual a 20, que es la cantidad inicial de y cuando x vale 0, menos 2 por el valor de x, lo cual es equivalente, ya ordenándolo, ya les dije de que el término que tiene la variable siempre se pone primero después del signo igual, y igual menos 2x más 20, cuando se ordena con todo y el signo. Entonces, esto sería para contestar el literal A, expresando y como una función lineal de x. La función lineal es esta, mire, y igual menos 2x más 20. Y eso lo hicimos observando la tabla. Cuando x va aumentando de 1 en 1, observamos que y va disminuyendo de 2 en 2. Probémoslo, miren. Cuando x vale 2, miren, va a ser 2 por menos 2 va a ser menos 4 y menos 4 más 20 es 16. Miren, probémoslo aquí también cuando x vale 4. Cuando x vale 4, 4 por menos 2 es menos 8. Y menos 8 más 20 es 12, porque si a 20 le quitamos menos 8 nos queda 12. Entonces, cuando x va tomando valores, se va cumpliendo el valor de y que está aquí en la tabla. Mira. Para el literal B, si x toma el valor de 6, nos preguntan cuánto vale y. Y si x toma el valor de 9, cuánto vale y. Eso lo vamos a hacer con la función lineal que encontramos en el literal A. Para determinar el valor de y, se analiza la variación de los valores que se reflejan en la tabla, tal como se muestra en la figura. Mientras x aumenta una unidad, y disminuye 2. Por ejemplo, cuando x vale 6, y va a ser igual a 20 menos 2 por 6. Sustituyendo aquí, miren, va a ser igual a 20 menos 2 por 6. Eso va a ser igual a 20 y 2 por 6 es menos 12. Y 20 menos 12 es 8. Quiere decir que cuando x vale 6, y vale 8. Si x vale 9, y va a ser igual a 20 menos 2 por 9, como está acá, mire. Y esto sería igual a 20 y menos por más da menos y 2 por 9 es menos 18 y 20 menos 18 es 2. Quiere decir que cuando x vale 9, y vale 2. Y eso lo podemos ir escribiendo alargando la tabla. Mira.
Miren, eso sería para contestar el literal B. En el literal C nos pide que calculemos la razón de cambio de Y con respecto a X. Recordemos que la razón de cambio es igual a la variación en Y entre la variación en X. Y dijimos que se puede tomar cualquier valor de X, uno mayor y uno menor. Y los valores de Y que es respectivos a esos valores de X que hemos tomado. Veamos, vamos a calcular la razón de cambio como pide literal C. Se toman los valores en dos momentos y se determina el cambio en las dos variables. Variación en X, aquí se tomó cuando X vale 4, mire, aquí y 1. Entonces, al mayor valor de X que tomamos, siempre le vamos a restar el menor valor, siempre de X que hemos tomado, y 4 menos 1 es 3. Esta sería la variación en X. Y como tomamos cuando X vale 4 y vale 1, entonces tenemos que tomar 12 que corresponde a 4 y 18 que corresponde a 1. Y siempre restamos de derecha para izquierda, miren. De derecha para izquierda, como a X le restamos del mayor valor de X al menor valor, pero al mayor valor de X le corresponde 12 en valor de Y. Entonces, como la resta fue de aquí para acá, también igual vamos a hacer la resta en Y. En el mismo orden que hicimos la resta en X, va a ser de aquí para acá. Y por eso es que decimos que Y va a ser 12 menos 18, miren. Y 12 menos 18 es menos 6, porque recuerden que cantidades con signos diferentes se restan y el total va a llevar el signo a la cantidad que tenga el mayor valor absoluto. Utilizando la expresión razón de cambio, que es nuestra fórmula, que es igual a variación de Y entre variación en X, se tiene que la razón de cambio va a ser igual la variación en Y, ya vimos que es menos 6, miren, entre la variación en X, que ya vimos que es 3, va a ser menos 6 sobre 3, mire, y menos entre más da menos, y 6 entre 3 es menos 2. O sea que en este ejemplo la razón de cambio es menos 2. ¿Qué indica eso? Quiere decir que cuando X aumenta una unidad, Y disminuye 2, mire. Mire, cuando X aumenta una unidad, de aquí para acá, Y disminuye 2 y las disminuciones se representan en signo negativo. Para el literal D, vamos a comparar la razón de cambio con el valor de A. Al comparar la función Y igual menos 2X más 20, que es ya esta función ordenada, Y igual 20 menos 2X ya ordenado, es Y igual menos 2X más 20. Con la forma de la función lineal Y igual a X más B, todas las funciones lineales tienen esta forma, Y igual a X más B. En este caso se tiene que A igual menos 2. ¿Por qué? Porque A es el número que está antes de X, al que se le llama coeficiente. Mire, A es menos 2, mire, en donde se puede concluir que la razón de cambio es igual al valor de A. O sea, en otras palabras, cuando ya tenemos la función lineal, siempre el valor de A va a ser el coeficiente de X, mire. O sea, el número que está antes y a la par de X, mire. No necesitamos hacer esta fórmula, sino que al ver la función lineal, esta Y igual a X más B, entonces el número que está antes de X, ese es el valor de A. Conclusión, en la función lineal Y igual a X más B, la razón de cambio es constante y es equivalente al valor de A. Es decir, la razón de cambio es la variación de Y entre la variación de X es igual a A, que es el número que está acompañando a la variable X. Y B es otro número independiente. Aquí la única variable es X y Y. Considerando la expresión para determinar la razón de cambio, se tiene que variación en Y igual a por variación en X. Sí, porque si la variación en Y es igual a, entonces solo hacemos la transposición de términos. Miren, variación en Y es igual a por la variación en X. Miren, A por la variación en X, o sea, A por X. Es decir, que el aumento en Y es proporcional al aumento en X. También podemos decir que el valor de A, que es la razón de cambio, es equivalente al aumento de Y cuando X aumenta una unidad. Veamos otro ejemplo.
Para cada una de las siguientes funciones lineales, realiza lo siguiente. Número 1, identifica la razón de cambio. Número 2, determina el valor de y cuando x igual 4. Y tenemos para el literal A la función lineal y igual 3x menos 5. Miren, y igual a x más b. Y el literal b dice y igual menos 2x más 3, que sería como que nos dijeran y igual a x más b. Al responder, la solución sería, para el literal A, para la función y igual 3x menos 5. La razón de cambio es 3, mire, es 3, mire. Y el valor de y cuando x vale 4, en la fórmula que tenemos solo sustituimos y igual 3x menos 5 y en lugar de x ponemos 4 y decimos 3 por 4, 12, mire, y 12 menos 5, 7. Cuando x vale 4, y vale 7, mire. Para el literal b, para la función y igual menos 2x más 3, la razón de cambio es menos 2, mire, porque es el valor de a, y el valor de a siempre es el número que acompaña a la x, que está antes que él. El valor de y cuando x vale 4, aquí en la función lineal del literal b, sería sustituyendo 4 en lugar de x, sería menos 2 por x ponemos 4 más 3. Menos por más da menos y 2 por 4 es menos 8 y menos 8 más 3 es menos 5. Con esto podemos resolver la actividad que está ahí al pie de la página 50 de nuestro libro texto de ESMATE. La lección 1.7, características de la función y igual a x más b. Ya dijimos que esta es la función lineal, la forma y igual a x más b y decimos que en esta fórmula y está en función de x, porque para que y tome un valor, primero lo tiene que tomar x, multiplicarlo por el valor de a, sumarlo a b y entonces hallamos el valor de y. En el problema inicial tenemos que si se tiene en la refrigeradora una jarra con agua a una temperatura de 3 grados centígrados, esta C mayúscula representa grados centígrados, y luego se pone a calentar en la cocina y esta eleva la temperatura del agua 2 grados centígrados por cada minuto que transcurre. Cada minuto se va calentando 2 grados más el agua. Si se representa con X el tiempo transcurrido y con Y la temperatura, o sea que en este caso la variable X va a representar el tiempo y la variable Y la temperatura. Claro que entre más tiempo pasa, la temperatura tiene que ir aumentando. Literal A, en tu cuaderno completa la siguiente tabla. Oiga bien, en tu cuaderno, no aquí en el libro. Literal B, expresa y como una función lineal de x. Está pidiendo que hagamos esta fórmula, y igual a x más b. Y literal C, grafica los pares ordenados x, y. Fíjese que estamos usando corchete, x, y. Por ejemplo, aquí hay un par ordenado, mire. X, y, cuando x vale 0 sería entre corchetes 0,3. Mire, en el plano cartesiano. Literal D, estima otros valores para y, tomando por ejemplo 0,5, 1,5, etc. O sea, 0,5 es la mitad entre 0 y 1 y 1,5 es la mitad entre 1 y 2. Para x, grafica los pares ordenados de los valores estimados. Veamos la solución. El literal A nos pide que llenemos la tabla. Al ir sumando los 2 grados centígrados a la temperatura por cada minuto que transcurre, la tabla queda de la siguiente manera. Cuando no ha pasado ningún tiempo, el agua tiene una temperatura de 3 grados, está un poco fría, ¿va? Cuando pasó un minuto, se calentó 2 grados más. Entonces ya el agua tiene una temperatura de 5 grados. Pasó otro minuto, al minuto 2, la temperatura ya es de 7 grados. Cuando al minuto 3 es de 9 grados. Al minuto 4 es de 11 grados. Al minuto 5 son de 13 grados y los puntos suspensivos indican que la tabla sigue y el agua se sigue calentando al ir pasando los minutos de tiempo. El literal B,
dice que en tu cuaderno expresa y como una función lineal de x. Al analizar la variación de los valores de y con los de x, se observa que cada vez que x aumenta 1, mire, un minuto de aumento, y aumenta 2 grados, mire, tal cosa como se muestra en la figura, de donde se obtiene que y, el valor de y va a ser igual a 2 por el valor de x más los 3 grados iniciales, cuando el tiempo no ha pasado, mire. Y, el valor de y se va a ir calculando con esta función lineal, y en función de x, mire. Y va a ser igual a los 2 grados de aumento por el valor de que x vaya tomando más los 3 grados iniciales. Mire, eso se hace observando la tabla. Con esta fórmula que estoy señalando ahorita con el puntero, se contesta el literal B. El literal C dice que grafiquemos los pares ordenados X, Y. Por ejemplo, aquí tenemos 5 pares ordenados. Esto se pone entre paréntesis 0,3, o sea, X, Y, entre paréntesis 1,5. Siempre el valor de X se pone primero y después se pone una coma y se pone el valor de Y. Así como está aquí, mire, X, Y, mire, entre paréntesis, X, Y, 3,9, 4,11, 5,13, etcétera. Considerando los valores calculados en el literal A, los puntos quedan graficados como se muestra en la figura. Miren, como aquí tenemos la tabla, para graficar los pares ordenados en el plano cartesiano, el valor de X se sitúa sobre la recta horizontal o eje X, y a partir de ahí se cuentan las unidades de Y desplazándolas hacia arriba si es positiva o hacia abajo si es negativa. Miren, veamos, miren, el punto 0,3, mire, cuando x vale 0, que está aquí, mire, y vale 3, mire, se cuenta hacia arriba, 1, 2, 3, mire, y se marca el punto, mire, y este es el punto 0,3. Ahora veamos, cuando x vale 1, estaría aquí, mire, porque 0, 1, 2. Cuando x vale 1, dice que y vale 5, mire, sería, cuando x vale 1, sería 1, 2, 3, 4, 5, mire, aquí, mire, mire, y se marca el punto donde se encuentra el valor de 5 de y con el valor de 1 de x, mire, y este sería el par ordenado 1,5. Cuando x vale 2, dice aquí y vale 7, mire, estaría 6, 7, mire. Mire, cuando x vale 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, mire. Y este sería el punto 2,7, donde se encuentra el valor de x2 y y7. Mire. Ese punto donde se encuentran las dos coordenadas es el punto 2,7. Y así, mire, cuando x vale 3, aquí, mire, porque estamos 0, 1, 2, 3, mire, y vale 9, viendo la tabla, mire, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mire. Y aquí estaría el valor de y igual 9. Este sería el punto 3,9. Cuando x vale 4, mire, y vale 11. Mire aquí, mire. Este es el punto donde se encuentran. Y cuando x vale 5, aquí estaría cuando x vale 5, y vale 13. Mire, mire. 12, 13, mire. Y se marca el punto, mire. No es tan difícil, así es como se marca. Con esto hemos marcado los puntos que hemos encontrado en la tabla, los marcamos en el plano cartesiano. Este es el eje X siempre va a ser horizontal y este es el eje Y. En el punto aquí donde se encuentran los dos ejes, donde se cruzan, ese es el punto 0. El literal D, al estimar Y, graficar otros valores para la gráfica X y Y. Los puntos van quedando cada vez más juntos hasta formar una línea recta, tal como se muestra en la figura. Miren, si hallamos más puntos, esto va quedando más cerquita. Miren, estos puntitos más pequeñitos, miren, son los puntos que hallamos cuando X vale 0,5, vale 1,5, van quedando más juntitos. Y como podemos ver, después con una regla se unen los puntos, miren, con un lápiz de color, miren, con otro color, miren, en los gráficos siempre. Y esta línea azul es el gráfico de y igual 2x más 3 de la tabla que hemos tenido, miren. O sea, es la unión de estos puntos, miren. Y
la línea es infinita, miren, porque el gráfico es infinito. En conclusión, la gráfica de la función y igual a x más b es una línea recta, por eso es que se llama función lineal, porque este tipo de funciones y igual a x más b, donde el exponente de x es 1, y como es 1 no se escribe, siempre al hallar los puntos en una tabla y después marcarlos en el plano cartesiano y con una regla unirlos, siempre va a ser una línea recta, por eso es que se llama función lineal, que se puede graficar conociendo los valores de las variables x y y para al menos dos pares ordenados. En realidad no necesitamos este montón de puntos, con dos que tuviéramos es suficiente. Por ejemplo, que tuviéramos este punto y tuviéramos este otro punto, solo ponemos la regla y unimos. En realidad solo necesitamos dos puntos. Eso es lo que nos está dando. Miren, con este punto y este otro punto, lo que estoy marcando ahorita con el puntero rojo, miren, este punto y este punto fueran suficientes, porque después solo ponemos la regla y los unimos. No es tan difícil. Con esta idea vamos a resolver la actividad de la página 52 de nuestro libro texto. Por favor, trabajemos estas actividades, porque si no las trabajamos, no vamos a tener práctica para las evaluaciones. Lección 1.8. La relación entre la gráfica de la función y igual a x más b y la gráfica de y igual a x. O sea que cuando no está sumado con un valor de b. A partir de la gráfica y igual 3x, es como esta, miren. Y igual a x, aquí a es 3, realiza lo siguiente, miren. Completa la tabla y grafica la función y igual 3x más 2 en el mismo plano que la función y igual 3x. Primero trabajamos con y igual 3x y hacemos la tabla, el valor de x, y siempre aquí se aconseja, como esto es infinito, los puntos suspensivos indican que viene el infinito negativo, pasa por todos estos puntos y sigue el infinito positivo. Entonces vamos a tomar valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y esto sigue. Entonces vamos a ver, cuando x vale menos 3 va a ser 3 por menos 3, más por menos da menos, y 3 por 3 da menos 9, miren. Cuando x vale menos 2, miren, 3 por menos 2, más por menos da menos, y 3 por menos 2 es menos 6. Cuando x vale menos 1, miren, 3 por menos 1, más por menos da menos, y 3 por menos 1 es menos 3. Y cuando x vale 0, mire, 3 por 0 es 0, mire. Y cuando x vale 1, mire, 3 por 1, 3, mire. Cuando x vale 2, mire, 3 por 2, 6. Y cuando x vale 3, sería 3 por 3, 9. Y así sigue al infinito. Y con esto llenamos la segunda columna, la segunda fila de la tabla. Y tendríamos que llenar después y igual 3x más 2. En el literal B nos piden que encontremos similitudes y diferencias. Similitudes en qué se parecen y diferencias qué cosas no tienen igual entre la gráfica y 3 igual a x y la gráfica de y igual 3x más 2. Y en el literal C nos piden que comparemos las gráficas para cuando x vale 0 y cuando x vale 2. Claro que la gráfica de y igual 3x y la de 3x más 2. Y que concluimos. Esta que vemos aquí es la gráfica de y igual 3x. Miren, por ejemplo, cuando x vale menos 3, y vale menos 9. Miren, por acá, miren. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Miren, y vale menos 9. Miren, aquí está menos 4, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Aquí está este punto. Miren. Dice que cuando x vale menos 2, y vale menos 6. Miren. Ya dijimos que el punto donde se encuentran las coordenadas de x y las coordenadas de y, ese es el punto que se marca en el plano. Cuando x vale menos 1, mire que sería aquí, ¿ve? Y vale menos 3, mire. Y cuando x vale 0, y vale 0. El punto donde se cruza el eje x con el eje y del plano cartesiano, ahí x vale 0 y también y vale 0. Cuando x vale 1, mire, en la tabla se puede ver,
y vale 3, mire. Y se marca el punto donde se encuentran las coordenadas. Cuando x vale 2, mire, y vale 6, mire. Se marca este punto, mire. Y cuando x vale 3, mire, y vale 9, mire. Porque aquí estaría 6, 7, 8 y 9 acá, mire. Esta es la gráfica de y igual 3x. Veamos la solución. Literal A, asignándole a x los valores enteros desde menos 3 a 3 y determinando los respectivos valores de y. Para cada función se puede observar que los valores de y igual 3x más 2 son el resultado de sumarle 2 a los valores de y igual 3x. La tabla queda de la siguiente manera, miren. Como ya teníamos de menos 3 a 3 y ya y igual 3x ya lo teníamos. Entonces, lo único que le vamos sumando, como ya tenemos y igual 3x, para ver y igual 3x más 2, lo que hacemos que este valor de y solo le vamos sumando 2, sería menos 9 más 2 es menos 7 porque signos diferentes se restan. Mire, y de ahí seguimos sumando, mire. Mire, sumándole 2, mire, y aquí sería menos 6 más 2 es menos 4, mire. ¿Por qué? Porque menos 6 más 2, signos diferentes se restan, da menos 4. Menos 3 más 2 es menos 1. Y 0 más 2 es 2. 3 más 2, 5. 6 más 2, 8. Y 9 más 2, 11. Y así seguimos de infinito a infinito. Está fácil. Literal B. Al representar los puntos en el plano y unirlos, se tienen las gráficas que se muestran en el plano que vamos a poner ahorita en la derecha. En ella se puede ver que ambas corresponden a una línea recta y tienen razón de cambio 3, pero se diferencian en que y igual 3x corta el eje y en 0 y y igual 3x más 2 corta el eje y en 2. La razón de cambio, o sea, el valor de A es 3, miren. Veamos la gráfica. Miren, esta gráfica de color negrito es la gráfica que ya vimos en la presentación de este problema inicial, miren. Y esta gráfica de color como celeste es la gráfica de y igual 3x más 2, miren. Y como se fijó que le íbamos sumando 2, miren, a este punto, miren, 1, 2, miren. A este otro punto, 1, 2, miren. A este otro punto, 1, 2, miren. A este punto le sumamos un cuadrito, dos cuadritos, a todos, mire, un cuadrito, dos cuadritos, mire, un cuadrito, dos cuadritos. Y como estos van haciendo los nuevos puntos para la nueva gráfica, trazamos con otro color y se le ponen los nombres. Se fijó que, como habíamos visto en el anterior, esta es la gráfica y igual 3x y esta gráfica de color como celestito es la gráfica de y igual 3x más 2. Estas flechitas de color rojo en una tarea no se escriben. Simplemente usted cuente 1, 2, este como es un ejemplo para darle idea cómo se desplazó la otra gráfica 2 unidades hacia arriba porque está sumado más 2. Si estuviera restado hubiera sido hacia abajo. Mire, ese nos da la idea, pero la flechita roja no se escribe, no se dibujan, solo las dos gráficas, mire, y se le pone nombre, mire, esta gráfica celestita y igual 3x más 2 y esta gráfica de color negro y igual 3x. Eso es bien importante ponerle nombre. Literal C, para cuando x vale 0, el valor de y sería y igual 3x más 2. Entonces sería 3 por 0, 0, 0 más 2, 2. Cuando x vale 0, y vale 2, miren. Y igual 3 que aumentado en 2. Lo mismo sucede para cuando x vale 2, miren. Sería, y va a ser, para cuando x vale 2, va a ser 3 por 2, 6 más 2, 8, miren. En general, el valor de y en y igual 3x más 2 es el valor de y igual 3x aumentado en 2, miren. Porque decíamos, cuando x vale 0, 3 por 0, 0, y 0 más 2, 2, miren. 0, cuando x vale 0, y vale 2, miren. En 3x más 2, miren. Y cuando x vale 2, miren, sería 6 más 2, y vale 8. No es tan difícil. En conclusión, la gráfica de la función y igual a x más b
pasa por el punto 0, b y es paralela a la gráfica de la función y igual a x. Paralela quiere decir que son dos líneas que van a la misma distancia de infinito a infinito y que nunca se van a tocar, como las líneas del tren. Entonces la gráfica de y igual a x más b corresponde a la gráfica de y igual a x desplazada b unidades. En el ejemplo b valía 2 unidades sobre el eje y. Y podemos ver estas características. La constante b, que en el ejemplo es 2, ¿se acuerdan? Y igual 3x más 2, es el valor de y cuando x vale 0. Y se le llama intercepto de la función lineal con el eje y. O sea, intercepto quiere decir donde la gráfica corta al eje y. En el caso de las funciones de la forma y igual a x, donde b es igual a 0, porque cuando y es igual a x no se escribe b porque vale 0. El intercepto corresponde al origen del plano, o sea, donde se cruzan el eje x y el eje y. La gráfica de la función y igual a x más b es una recta paralela a la gráfica de la función y igual a por x. Con esto vamos a resolver la actividad que está en la página 54 de nuestro libro de texto de ESMATE. Lección 1.9. Análisis gráfico de pendiente positiva. Para la función de cada una de las gráficas realiza lo siguiente. Literal A. ¿Qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad? U otra cantidad convencional. Cantidad convencional quiere decir la que a nosotros se nos ocurra. Literal B nos preguntan qué valor le corresponde a Y cuando X vale 8. Y literal C determina la razón de cambio. Eso lo vamos a hacer viendo las gráficas. Como podemos ver en esta gráfica, la gráfica es esta de color, de izquierda hacia derecha va hacia arriba, mire. También esta otra, mire. Y esta gráfica se llama y igual 2x más 3. Y en el otro plano cartesiano, esta gráfica está un poquito más acostada, pero siempre de izquierda a derecha aumenta, mire, porque va hacia arriba, mire. Y el nombre de la gráfica es y igual 1/2 de x más 3. Entonces nos preguntan, ¿qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad u otra cantidad convencional? Respondamos. Vamos a ver qué sucede. Cuando x va aumentando una unidad, mire, aquí x aumenta una unidad porque los aumentos van hacia la derecha. Mire, y aumenta 2 unidades, mire, x aumenta 1, y aumenta 1, 2, mire. X aumenta 1, y vuelve a aumentar 1, 2, mire, en esta gráfica. Cuando x aumenta 1, y vuelve a aumentar 1, 2, mire. Y así sucesivamente, x aumenta 1, y aumenta 2, mire. X aumenta 1, y aumenta 1, 2, mire. Y si seguimos contando, x aumenta 1, y aumenta 1, 2, y así se va. En la gráfica de y igual 2x más 3, puedo observar que x aumenta una unidad y aumenta 2. Y como es 2x más 3, este es el valor de b. Y b decíamos que es el intercepto de la gráfica en el eje y. ¿Qué quiere decir intercepto? Es el valor donde la gráfica corta el eje y. Mire aquí, 1, 2, 3, mire. La gráfica que estamos viendo aquí corta a este eje y cuando y vale 3, mire, porque es el valor de b, es el intercepto, mire. En esta otra gráfica, otra vez, mire, aquí es 1/2 de x más 3. En esta gráfica vale la pena decir que a vale 2, mire, porque a es el número que está acompañando a la letra x, mire. Aquí a es 1/2 y b vale 3, mire, otra vez, mire, 1, 2, 3, mire, el intercepto, ¿sí? Siempre este valor que está sumando o restando indica dónde la gráfica corta el eje y, por eso se llama intercepto con P, no con ceba. Mire, y veamos acá, en la gráfica de y, 1/2 igual a x más 3, se dificulta determinar con exactitud cuando aumenta y, cuando x aumenta una unidad. En este caso, se puede considerar otros valores. Por ejemplo, si x aumenta 2 unidades, y aumenta 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de un punto cualquiera, mire. Aquí, mire.
aquí cuando x vale 0, y vale 3, miren. Y nos vamos aquí a ver donde la gráfica pase cabalito en las esquinitas de los cuadritos del cuaderno, miren. Y aquí veamos, cuando x aumenta 1, 2, y aumenta 1, miren. Otra vez, miren, cuando x aumenta 1, 2, y aumenta 1, para ir cayendo cabal en las esquinitas de los cuadritos del cuaderno cuadriculado, miren. Cuando x aumenta 1, 2, y vuelve a aumentar 1, miren. Entonces, para la primera gráfica, y igual 2x más 3, podemos decir que cuando x aumenta 1, y aumenta 2. Y para y igual 1/2 de x más 3, podemos decir que cuando x aumenta 2, y aumenta 1. O sea que es lo contrario de la primera gráfica. Para el literal B, para determinar el valor que le corresponde a y cuando x vale 8, es necesario analizar la gráfica en donde se tiene que, en la gráfica y igual 2x más 3, si x igual 2, y igual 7. Veamos, del literal A se tiene que por cada unidad que aumenta x, y aumenta 2. Entonces cuando x aumenta 2 y cuando x valga 8, mejor dicho, x aumenta 6 y y aumenta 12, miren. Por tanto, si x igual 8, y igual 19. En la gráfica de y igual 1/2 de x más 3, si x igual 2, y igual 4, miren. Porque lo que se hace es multiplicar, miren. Cuando x vale 2, miren, 2 por 1, 2. Miren, y 2 entre 2 es 1, y 1 más 3, 4. También aquí, miren, cuando x vale 2, miren, aquí, miren, 2 por 2, 4 más 3, 7, miren. Y no es necesario hacer esto, sino que solo multiplicamos y sumamos en la función lineal. En el literal C, para determinar la razón de cambio, se sustituye la expresión razón de cambio va a ser la variación en y entre la variación en x. Para la función y igual 2x más 3, la razón de cambio es el aumento de y entre el aumento de x. Cuando x aumenta 1, y aumenta 2, miren. Entonces sería la variación en y 2, porque es lo que aumenta y cuando x aumenta 1. Miren. Y como es variación de y entre variación de x, si x aumenta 1, y aumenta 2. Y 2 entre 1, 2. Entonces a igual 2. Al aumentar 1 en x, y aumenta 2. Para la segunda función, miren, y igual 1/2 de x más 3. La razón de cambio teníamos que cuando x aumenta 2, y aumenta 1. Y 1 entre 2 es 0.5. Y 0.5 es lo mismo que 1/2, porque 0.5 es la mitad y 1/2 también es la mitad. Al aumentar 1 en x, y aumenta 1/2. En conclusión, la inclinación de la gráfica de una función lineal y igual a x más b depende del valor de la razón de cambio. Entonces, cada vez que a aumenta, también aumenta la inclinación de la recta y viceversa. En los ejemplos desarrollados se puede observar que la inclinación de la gráfica de la función y igual 2x más 3 es mayor que la función y igual 1/2 de x más 3. Quiere decir que si el valor de a es un número entero, como aquí que es 2, entonces la inclinación es mayor. Y si el valor de A es una fracción, la inclinación es menor, como haciéndose un poquito más horizontal. Por tanto, si se quiere cambiar la inclinación de una línea recta, se modifica únicamente el valor de A en la función de y igual a x más b. Con esta idea vamos a resolver la actividad de la página 56 de nuestro libro texto de ESMATE. Lección 1.10. Análisis gráfico de la pendiente negativa. Para la función de cada una de las gráficas que están acá, realizamos lo siguiente. Literal A analiza qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad u otra unidad convencional. Y el literal B determina la razón de cambio. Si se dan cuenta, aquí tenemos esta gráfica, miren, que a diferencia de las gráficas anteriores, viene como cayendo, miren. Las que teníamos aumentaban de la izquierda a la derecha. Esta disminuye, miren.
de la izquierda a la derecha. A, a esta caída se le llama pendiente. Mire, y como cae de la izquierda hacia la derecha, la pendiente es negativa. Por eso el valor de A es -2, mire. Y se fijaron en las anteriores que el valor de A era positivo, porque cuando la recta sube de la derecha hacia la izquierda, la pendiente es positiva. Y cuando baja de la izquierda hacia la derecha, la pendiente es negativa, como en este caso. Mire. Esto, mire, también de izquierda hacia derecha, la recta baja. Mire. Entonces, la pendiente es -1/2, mire, o sea, el valor de A de X más 3. Y en literal B, que determinemos la razón de cambio. Mire. Para el literal A, al analizar qué sucede con los valores de Y cuando X aumenta unidad, se obtiene que en la gráfica Y igual -2X más 3, se puede observar que cuando X aumenta una unidad, Y disminuye 2, mire. Y como Y disminuye 2, por eso es que se pone -2 aquí, mire. En el ejemplo anterior de la lección anterior ya aumentaba, por eso que ponía positivo. Aquí cuando X aumenta 1, Y disminuye 2. Miren, X aumenta 1, Y disminuye 2 cuadritos. X aumenta 1, Y disminuye 2. Entonces, esto se llama A negativa, o sea, pendiente negativa, una bajada. Y aquí podemos ver que cuando X aumenta 2, Y disminuye 1. Miren. Cuando X aumenta 2, Y disminuye 1, 2 disminuye 1, X aumenta 2, Y disminuye 1. Por eso es -1/2 de X más 3. ¿Sí? Esto significa cuando X aumenta 2, Y disminuye 1. Y se le pone el signo negativo que es disminución. Mire. Se dificulta determinar con exactitud cuando aumenta Y en X cuando sea una fracción. Por eso siempre tomemos aumentos de X que lleven a aumento de Y siempre a las esquinas de los cuadritos para hacer estos análisis. El literal B, para calcular la razón de cambio, la fórmula es variación de Y entre variación de X y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para la función Y igual -2X más 3, la razón de cambio va a ser siempre X va abajo. Cuando X aumenta 1, Y disminuye en 2. Por eso se pone -2 porque indica que va disminuyendo. Y menos entre más da menos y 2 entre 1 es -2. Entonces A es igual a -2 en este caso porque A es la razón de cambio. Al aumentar 1 en X, Y disminuye 2. Para la función Y igual -1/2 de X más 3, la razón de cambio va a ser variación en Y entre la variación en X. Significa que cuando X aumenta 2, Y disminuye 1. Menos entre más da menos, nos queda un medio. Entonces un medio es igual a -0.5. Entonces el valor de A, que es este, es -1/2. Significa que al aumentar 1 en X, Y disminuye 0.5. O sea, Y disminuye la mitad del valor del aumento de X. En conclusión, al aumentar una unidad en la variable X, la variable Y disminuye. Entonces la razón de cambio es negativa. Es decir, cada vez que se desplaza una unidad a la derecha en la dirección del eje X, la línea recta que corresponde a la gráfica de la función se desplaza hacia abajo, tantas unidades como el valor de la razón de cambio. ¿Sí? La razón de cambio es -2. Esto significa que cuando X aumenta 1, Y disminuye 2. Y aquí la razón de cambio es -1/2. Significa que cuando X aumenta 1, Y disminuye 0.5. Por tanto, para la función Y igual a X más B, se tiene que, si el valor de A es positivo, como en el ejemplo de la lección anterior, al aumentar una unidad en X, Y aumenta A unidades. Por ejemplo, Y igual 3X más 2, aquí la razón de cambio es 3, positiva. Miren, o sea que A mayor que 0 quiere decir A positiva. Entonces cuando X aumenta unidad, Y aumenta 3 por esto, miren. Y si la razón de cambio es negativa, o sea, A es menor que 0, así se identifican las cantidades negativas, al aumentar una unidad en X, Y disminuye menos A unidades. Por ejemplo, para
la función y igual menos 3x más 2, como a es negativo porque es menos 3, esto quiere decir que cuando x aumenta una unidad, y disminuye 3 unidades. Con esta idea vamos a resolver la actividad de la página 58 de nuestro libro texto de ESMATE.